Los primeros 6 capítulos de Génesis presentan un breve resumen de los puntos culminantes vitales de aproximadamente los primeros 1650 años de la humanidad, desde la creación de Adán hasta justo antes del diluvio de Noé. En este resumen básico de eventos se han omitido muchos detalles. Sin embargo, Dios se encargó de que lo que realmente necesitábamos saber fuera preservado para nosotros hoy. Se registró lo suficiente para mostrar que la humanidad fue instruida por Dios en el camino que causaría todo bien, paz, felicidad, prosperidad, comodidad, una vida interesante, abundante bienestar. Pero dado que los primeros y breves relatos del primer libro de la Biblia pueden dar lugar a muchas preguntas académicas, en las siguientes páginas se dan respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes. Se basan lógicamente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios a través de instrumentos humanos. Segunda de Timoteo 3, 15, 16 y Segunda de Pedro 1, 21. Tenga en cuenta que cualquier escritura bíblica vaga debe entenderse a la luz de todas las escrituras claras sobre ese tema en particular. Jesús dijo: la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. La Biblia, tal como se escribió originalmente, nunca se contradice a sí misma. La mayoría de estas preguntas fueron tomadas de cartas auténticas provenientes de programas y publicaciones patrocinados por Ambassador College. Primera pregunta: ¿puede darme información sobre el hombre prehistórico? ¿Hizo Dios a otros hombres antes de Adán? Tal como lo usan los historiadores críticos, se dice que el tiempo prehistórico se refiere a la antigüedad más temprana que no está documentada en ningún lugar en los registros escritos. Pero la Biblia registra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Aquí hay una cuenta documentada que se remonta al principio de los tiempos. El tiempo prehistórico, en ese sentido, es por lo tanto irreconciliable con la Escritura. Por lo tanto, no debería sorprendernos saber que los pasajes bíblicos revelan sucesos anteriores a la época del hombre. Pero, en lo que respecta a los humanos, la Biblia establece claramente que Adán fue el primer hombre, 1 Corintios 15:45, y nombró a su esposa, Génesis 3:20. Adán y Eva fueron, por lo tanto, los primeros humanos. No hubo preadámicos como algunos han postulado falsamente. Segunda pregunta: ¿existieron realmente personas como Adán y Eva? ¿Tuvieron realmente hijos, Caín, Abel y Set? Hay documentación legal del asesinato de Abel, el juicio de Caín ante un juez y la sentencia de Caín. Génesis 4, del 8 al 16. Ese documento legal es la Biblia. El Antiguo Testamento es el único registro fidedigno que se ha conservado hasta nuestros días y que cuenta la vida de Adán y Eva, del nacimiento de Caín, Abel y Set. Menciona qué tipo de personalidades tenían y los aspectos más destacados de la época en que vivieron. La propia genealogía física de Cristo fue contada a través de Set hasta Adán. Físicamente, Adán y Set fueron ambos antepasados de Cristo. Lucas 3. Jesucristo aceptó el testimonio del registro del Antiguo Testamento como autorizado. Sabía que Abel había existido, que era una persona histórica. Se refirió al asesinato de Abel por Caín. Note lo que Cristo dijo a los líderes religiosos de su tiempo: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros matasteis entre el templo y el altar. Mateo 23:35. Los apóstoles se refirieron a los primeros seres humanos famosos más de 15 veces en el Nuevo Testamento. Génesis
siempre ha sido aceptado por los verdaderos cristianos como un registro válido y muy preciso de la historia temprana. Simplemente no tiene sentido profesar una creencia en las enseñanzas de Cristo y los apóstoles y luego, al mismo tiempo, negarse a aceptar su verificación de Génesis. Tercera pregunta. ¿Asociarías a Dios con la ciencia y por qué? La palabra ciencia proviene de la palabra latina scientia, que significa conocimiento. Lo que llamamos ciencia busca conocer, explicar y clasificar el conocimiento del universo material. Dios, el creador de los cielos y la tierra, es también el creador de la verdadera ciencia. Dios, en su palabra, anima al hombre a estudiar las verdaderas ciencias, porque las cosas invisibles de Él, Dios, desde la creación del mundo, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por las cosas que son hechas su eterno poder y deidad, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. La Escritura también dice, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Por lo tanto, no hay conflicto entre la verdadera ciencia y la verdadera enseñanza de la Biblia. Cuarta pregunta. ¿Podría ayudarme con algo que me tiene realmente confundido? Desde el momento en que Dios creó el cielo y la tierra hasta ahora, hace unos 6,000 años, ¿cómo encuentran árboles y fósiles que se dice que tienen millones y millones de años? ¿Por qué Dios tuvo que crear la tierra si todas estas cosas estaban aquí? Por favor, ayúdeme a aclarar esto. Según la cronología bíblica, Dios creó a Adán y Eva hace poco menos de 6,000 años. Sin embargo, la evidencia bíblica y geológica deja en claro que la tierra misma, no el hombre, existe desde hace más tiempo. La clave para comprender este hecho poco conocido radica en la comprensión correcta de Génesis 1:1 y 2. Se indica que algo tremendo ocurrió entre lo que se dice que fue la creación original de la tierra, versículo 1, y la declaración en el versículo 2. Y la tierra era, o como podría traducirse mejor, se había convertido, sin forma, hebreo tou, y vacío. La palabra hebrea tou significa ruina, confusión, vacío. Ver cualquier léxico hebreo o inglés. Sin embargo, Isaías 45:18 muestra que Dios no creó la tierra en vano. Misma palabra hebrea tou. Así que algo ocurrió entre Génesis 1:1, la creación original de la tierra, y Génesis 1:2, que introduce la semana de la creación. Lo que ocurrió entre los eventos y las condiciones descritas en estos dos versículos se revela en otros pasajes bíblicos. Lo que se describe en los 7 días de 24 horas de Génesis 1 del 2 al 31 es en realidad una nueva creación y una restauración del orden. Ver Salmo 104:30. Dios hizo de la tierra una habitación adecuada para el hombre. Quinta pregunta. ¿Cómo sabemos cuántas horas había en un día completo en el momento de la creación de la semana? Los evolucionistas, teístas e incluso los teólogos a menudo dicen que los días descritos en el primer capítulo de Génesis son en realidad épocas de tiempo, cada una de las cuales representa tal vez 1,000 años o más. Una mirada al relato de la creación y un simple conocimiento de la naturaleza muestran claramente cuánto tiempo fueron. Note que las plantas fueron creadas al tercer día, pero el sol no brilló con toda su fuerza sobre la superficie de la tierra hasta el cuarto día. Si estos días duraran miles de años, ¿cómo podrían las plantas haber sobrevivido todo ese tiempo sin la luz del sol? Además, los insectos que polinizan muchas de estas plantas no fueron creados hasta el sexto día. Cada día de la semana de la creación no es una época larga, sino exactamente lo que dice la Escritura, un día y una noche de 24 horas. Cada día es una tarde y una mañana, es decir, la noche y el día. Sexta pregunta. Génesis 2:19 parece indicar que Dios creó las bestias del campo después de crear a Adán. Sin embargo, Génesis 1 definitivamente implica todo lo contrario.
¿Podría explicarme? Génesis 2, a veces referido como el segundo relato de la creación, es una reiteración de Génesis 1 desde un punto de vista diferente. Génesis 2 enfatiza la razón y el propósito detrás de la creación de Adán y Eva, y describe el método de creación de Dios, así como otras condiciones existentes en ese momento. El propósito del versículo 19 no es explicar cuándo creó Dios a los animales, sino cómo, y señalar la responsabilidad de Adán al nombrar a cada especie. Dios usó el nombramiento de estos animales como una oportunidad para mostrarle a Adán que él, a diferencia de los animales, carecía de una contraparte femenina. Asimismo, por eso, los versículos del 21 al 25 solo se preocupan de decirnos por qué y cómo fue creada la mujer. Es obvio que Génesis 1 y 2 a ambos hablan de los mismos eventos y se amplifican mutuamente. Génesis 1 del 24 al 31 nos dice que Dios hizo a la humanidad y otras formas de vida en el sexto día. Génesis 2:19 está completamente de acuerdo con este orden de eventos creativos en el sexto día. Séptima pregunta. Mi nieta tiene 8 años y quiere saber de dónde vino Dios. En primer lugar, le agradecería que me diera una respuesta. Como seres humanos, por lo general vemos las cosas únicamente desde una base física. Pensamos que todo tiene un origen, y sobre una base estrictamente física eso es cierto. Sin embargo, Dios Todopoderoso es espíritu, Juan 4:24, y un ser espiritual no está sujeto a las leyes del tiempo y el espacio. Todas las cosas físicas tienen un principio y un fin, pero las cosas espirituales son eternas. Segunda de Corintios 4:18. Dios Todopoderoso habita la eternidad. Isaías 57:15. No tenía origen. Era sin padre, sin madre, sin descendencia, sin principio de días ni fin de vida. Hebreos 7:3. El mismo nombre hebreo para Señor en el Antiguo Testamento, YHWH, significa eterno o el Dios que siempre ha existido. Octava pregunta. Si Dios tomó una de las costillas de Adán para crear a Eva, ¿por qué no encontramos hoy hombres con una costilla menos? En el siglo XVI, Andreas Vesalius, doctor en anatomía, descubrió que tanto hombres como mujeres tenían el mismo número de costillas. Durante mucho tiempo se había asumido que debido a que Dios había tomado una de las costillas de Adán, Génesis 2:21, todos los hijos varones de Adán tenían una costilla menos que las mujeres. Vesalio descubrió una de las leyes naturales de Dios. Cada clase de vida fue diseñada por Dios para transmitir a su descendencia las características que Dios decretó para ella en la creación. Cada uno debe reproducirse según su género. Génesis 1:25. Esta es una ley genética desde la creación. Las operaciones y los accidentes no cambian la genética, las características heredadas de un individuo. Por ejemplo, los bebés varones siempre nacen sin circuncidar, incluso de padres varones circuncidados. Y un hombre que pierde un brazo en un accidente no tendrá hijos que nazcan con un brazo, salvo un defecto congénito, no relacionado. Novena pregunta. ¿Era la fruta prohibida una manzana? La revelación bíblica no menciona el tipo de fruto que Adán y Eva comieron cuando participaron del fruto prohibido. Tampoco ninguna fuente histórica secular o profana. En realidad no es importante saber la identificación del fruto prohibido. El principio espiritual del árbol del conocimiento del bien y del mal es el punto más importante a considerar hoy. Décima pregunta. Por favor, explique Génesis 3:14-15. Y el eterno Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 14. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Versículo 15. En el versículo 14, Satanás, el diablo, se manifiesta como una serpiente. Apocalipsis 12:9, 22. La expresión acerca de andar sobre el vientre y comer polvo se usa en otras escrituras como un símbolo de humillación. Salmo 72:9, Isaías 49:23, 66:25, Miqueas 7:17. Satanás fue originalmente llamado Lucifer, un gran arcángel a cargo de la tierra prehumana, pero cayó, Lucas 10:18, en su intento de rebelión contra Dios. Fue arrojado a esta tierra y será humillado para siempre. Apocalipsis 20, del 1 al 3, y Judas 6. Génesis 3:15 es la primera profecía bíblica sobre la venida de un Mesías. Fue dada justo después del primer pecado de Adán y Eva. Cristo ofrece liberación a la humanidad de la paga del pecado, muerte, a través de su muerte en la cruz y la posterior resurrección de entre los muertos. Hebreos 9, 25, 26. Sin embargo, como Génesis 3:15, dice que la serpiente heriría el calcañar de Cristo, figurativamente refiriéndose al hecho de que Satanás intervino en la crucifixión de Cristo. Juan 13:27. Cristo, nacido de mujer, anuló el poder de Satanás sobre los hombres. Hebreos 2, 14, 15. Correctamente traducido dice: así que, por cuanto los niños pequeños son partícipes de la sangre y la carne, él mismo, Cristo, también participó de lo mismo, para que por medio de la muerte pudiera reducir a nada, o magullar, como dice Génesis 3:15, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y podía librar a todos estos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. 11ª pregunta: ¿dónde está hoy el jardín del Edén? Se fue. Se le ordenó a Adán que lo vistiera y lo guardara. Génesis 2:15. Pecó y fue expulsado. No sabemos cuánto tiempo existió después del exilio de los primeros humanos, pero si no fue destruido antes, la inundación probablemente borró todo rastro de él. Dios plantó este jardín en Edén hace unos 6,000 años. ¿Dónde estaba ubicado? La Biblia no nos dice dogmáticamente. Sin embargo, hay razones para creer que existió en algún lugar del área donde mucho más tarde se construyó Jerusalén. Dios ha usado consistentemente esta área de la Tierra Santa para llevar a cabo su plan de salvación. Cuando Cristo regrese, el centro de su reino terrenal estará en Jerusalén. Zacarías 14:17, Jeremías 3:17. Ezequiel 47, del 1 al 12, muestra que un río fluirá desde Jerusalén durante el reinado futuro de Cristo, tal como lo hizo desde el antiguo jardín del Edén. Ver Génesis 2, del 10 al 14. Dado que este es el tiempo de la restauración de todas las cosas, Hechos 3:21, tenemos otra fuerte indicación de que Dios restablecerá su presencia en la misma localidad que antes. Ver Génesis 3:8 y del 23 al 24 y 4:16. 12ª pregunta: ¿puedes decirme dónde consiguió Caín a su esposa? La respuesta se vuelve obvia cuando uno considera el factor tiempo de Génesis 4. Obviamente había transcurrido tiempo desde la creación de Adán y Eva. Adán y Eva, Caín y Abel no eran los únicos seres humanos sobre la tierra cuando Caín mató a Abel. Para entonces, habían nacido otros hijos de Adán y Eva. Génesis 5, del 4 al 5. Y los días de Adán, después que engendró a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas, y todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Note que Adán engendró hijas. Es bastante obvio que Caín se casó con una de sus hermanas, la hija de Adán. Simplemente no había ninguna mujer no emparentada con quien casarse.
Adán fue el primer hombre, 1 Corintios 15:45, y Eva fue la madre de todos los humanos con excepción de Adán, Génesis 3:20. Tal vez debido a las leyes modernas sobre el matrimonio con parientes cercanos, muchos no han visto esta solución obvia. Pero no estaba mal que los hermanos y hermanas se casaran en esa época temprana de la historia humana. Abraham se casó con su media hermana Sara, Génesis 20:12. Su hermano Nacor se casó con la hija de su hermano Harán, Génesis 11:29. No hubo daño genético en los niños. De hecho, fue la manera en que las diversas características raciales fueron extraídas de la población humana original. Estos primeros humanos tenían una gran variabilidad genética, pero a medida que aparecieron nuevas generaciones, la humanidad comenzó a mostrar subdivisiones y grupos raciales definidos. A medida que los hombres se han vuelto más distintos racialmente, se ha vuelto genéticamente dañino que los parientes consanguíneos cercanos se casen. Ver Levítico 18. Y por el bien de las generaciones futuras, esto no debería hacerse ahora. 13ª pregunta. ¿Cuántos hijos e hijas tuvo Adán? La Biblia nos da un relato abreviado de la vida de los hijos dominantes de Adán, Caín, Abel y Set, debido a su profundo efecto en la historia. Aparte de esto, solo se nos dice que Adán engendró hijos e hijas, Génesis 5:4. No se da un número exacto. Sin embargo, una tradición judía relata que Adán y Eva tuvieron 33 hijos y 23 hijas. 14ª pregunta. ¿Cuál fue la marca de Caín mencionada en el libro de Génesis? Esta enigmática pregunta ha desconcertado a muchas personas durante cientos de años. La palabra marcar en Génesis 4:15 en la versión King James de la Biblia es una traducción de la palabra hebrea Ovd. Según la concordancia exhaustiva de la Biblia de Strong, la palabra hebrea Ovd puede traducirse como marca o señal, bandera, monumento, señal o faro. La concordancia analítica de Young traduce esta palabra como signo. El comentario crítico y experimental de Jemison, Fawcett y Brown muestra que esta palabra puede traducirse como señal o prenda. La palabra hebrea Od podría indicar un mojón que Dios estableció para separar o segregar a Caín y sus descendientes del resto de la humanidad. Génesis 4:12 muestra que Dios desterró a Caín a la tierra de Nod, que significa tierra de vagabundeo, al este de Edén o tierra santa. El Od, marca o señal, que Dios hizo para Caín, también podría haber sido algo para llevar en su persona, tal vez alrededor de su cuello, de lo que puede derivarse la costumbre antigua y moderna de llevar un amuleto o talismán para protección. La traducción de la Sociedad de Publicaciones Judías traduce Génesis 4:15, y el Señor le dijo a Caín, por tanto, cualquiera que matare a Caín, la venganza será 7 veces mayor. Y el Señor puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrara lo golpeara. El hebreo original transmite ambos significados, una marca en la persona de Caín o una señal colocada para separarlo de los demás. Algunos han pensado que la marca de Caín involucraba el color de la piel. La marca de Caín no fue el cambio de color de su piel. Caín, de acuerdo con ciertas tradiciones de África Occidental, bien pudo haber sido oscuro, pero su pecado fue una cuestión de carácter. Dios creó todas las razas, blanca, amarilla y negra, para servirlo y glorificarlo con sus propias habilidades particulares. Dios tuvo la intención de las razas desde el principio, al poner dentro de Adán y Eva el material genético para comenzar varias razas. Las diferencias raciales no se deben a la marca de Caín. Recuerde que Dios ha hecho de una sangre todas las naciones de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Hechos 17:26. Y Él no hace acepción de personas. Romanos 2:11.
Quinceava pregunta. ¿Por qué Dios creó diferentes razas? Dios creó diferentes razas por la misma razón que creó diferentes clases de pájaros o variedades de rosas. Cada uno tiene una belleza especial, una utilidad y una contribución que hacer. El problema racial no es un problema de piel, sino del corazón humano. El prejuicio y el odio vienen de la mente. Dios creó las diferentes razas para servir y ayudarse unos a otros. El problema racial no es más que una evidencia más de que el hombre necesita un cambio de corazón. Solo entonces todos verán que la variedad es la especia de la vida y que las diferencias raciales fueron puestas allí por un creador amoroso para aumentar la felicidad humana. 16ª pregunta. ¿Dónde está la tierra de Nod? Y salió Caín de la presencia del Eterno y habitó en la tierra de Nod al oriente de Edén. Génesis 4:16. Caín fue exiliado a la tierra de Nod como castigo por asesinar brutalmente a su hermano menor Abel. Estaba ubicado al este de Edén. Edén probablemente estaba en la región de Tierra Santa. Así que Nod probablemente estaba al este de la región que ahora conocemos como Tierra Santa, el área donde habitaban juntas las 12 tribus del antiguo Israel. La palabra hebrea para Nod significa vagar. Esta fue la tierra del peregrinaje de Caín. Es un área general, no una ubicación geográfica específica. 17ª pregunta. La Biblia dice que Enoc no existió porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24, y que fue trasladado para que no viera la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado. Hebreos 11:5. ¿Qué le sucedió realmente a Enoc? ¿A dónde fue? ¿Dónde está ahora? En este momento, Enoc está muerto y en su tumba. Sabemos esto porque dice claramente en Hebreos que Enoc murió en la fe, sin haber recibido las promesas. Hebreos 11:5 y 13. Y Génesis 5:23 declara claramente que todos los días de Enoc fueron 365 años. Es cierto que Dios trató a Enoc de una manera única. Enoc fue una de esas raras personas que se dieron cuenta de la tremenda importancia de vivir a la manera de Dios. Desde los 65 años hasta su muerte, 300 años después, Enoc caminó con Dios. Génesis 5:22. Y Dios siempre está particularmente preocupado por aquellos que lo ponen a Él en primer lugar en sus vidas. 18ª pregunta. Génesis 6:4 parece indicar que los ángeles se casaron con mujeres antes del diluvio de Noé. ¿Cómo es posible que esto sea cierto? El registro bíblico revela que los ángeles son espíritus creados. Hebreos 1:14. No son carne mortal como los humanos. Cristo dijo en 3 lugares que los ángeles no se casan. Los ángeles son espíritus creados y no se reproducen por relaciones sexuales ni por ningún otro medio. Lucas 20 del 34 al 36, Mateo 22:30 y Marcos 12:25. Con este entendimiento, lea los primeros 4 versículos de Génesis 6. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para ellas mujeres de todas, las cuales escogieron. Los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, los cuales fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Obviamente eran seres humanos masculinos. Adán era un hijo de Dios por creación. Lucas 3:38. Y todos los descendientes varones de Adán son hijos de Dios en ese sentido. Dado que estos hijos de Dios se casaron con mujeres, no pueden ser ángeles. Observe el contexto de Génesis 6. Dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Versículo 3. Aquí nuevamente los hijos de Dios son llamados hombres. Debido a que los hijos de Dios pecaron, Dios dijo, destruiré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado. Versículo 7. Ni una palabra sobre los ángeles.
Note que Dios dijo que a causa del pecado Él destruiría al hombre, no a los ángeles. Los ángeles son espíritus y no pueden ser destruidos por el agua. Con el derramamiento del diluvio murió toda carne y todo hombre. Génesis 7, del 21 al 23. 19ª pregunta. Algunos dicen que no hubo lluvia sobre la tierra desde la época de Adán hasta Noé. ¿Es esto lo que significa Génesis 2, del 5 al 6? Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, responde preguntas básicas sobre los orígenes. Génesis significa principio u origen. El segundo capítulo de Génesis completa varios detalles del relato de la creación que el primer capítulo omite. Cuando ambos capítulos se toman juntos, se complementan y se amplifican mutuamente. Con esto en mente, observe lo que realmente dice Génesis 2, del 5 al 6. Aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni ninguna hierba del campo había brotado todavía, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre para labrar la tierra, pero subió un vapor de la tierra y regó toda la faz de la tierra. Traducción de la Sociedad de Publicaciones Judías. Ahora, considere estos hechos. 1. Dios hace que llueva. Él puso leyes en movimiento para que llueva. No podría haber lluvia si Dios no hubiera puesto en marcha leyes para producirla. 2. Lo más importante, Génesis 2:6 nos dice que la niebla descendió sobre la tierra, como la mayoría supone. Dice que una neblina subió de la tierra. 3. Génesis 2, del 5 al 6, habla de un tiempo antes, no después, del tercer día de la semana de la creación. Note la prueba. La niebla ascendió de la tierra antes de que aparecieran arbustos o hierbas. Génesis 1 del 11 al 13 muestra que los tipos de vegetación en la tierra hoy no fueron creados hasta el tercer día. La neblina que ascendió antes del tercer día fue necesaria para preparar el suelo para la vida vegetal en ese día. La niebla ascendió de acuerdo con las leyes de la evaporación, se convirtió en nubes, descendió como lluvia y preparó la tierra para la vegetación. Génesis 2 del 5 al 6 nos dice quién es el originador o creador del tiempo y el clima. Nos habla del comienzo del clima para la era del hombre. Dios es el principiante u originador de un proceso climático puesto en marcha el tercer día de la semana de la creación. Este proceso sigue vigente en la actualidad. Es de conocimiento común que las nubes se forman por la condensación del vapor de agua y la niebla que primero se elevó de la tierra por evaporación. Bajo ciertas condiciones, las gotas de agua se forman y regresan a la tierra como lluvia u otro tipo de precipitación. Una mera neblina sin lluvia no podría haber sustentado la vida vegetal sobre toda la tierra durante el gran periodo de tiempo entre Adán y Noé. La Biblia nos dice claramente sobre el comienzo de los patrones climáticos para regar la vida vegetal que pronto se creará. La palabra todavía está claramente implicada en la última parte de Génesis 2:5, porque el Señor Dios no había, es decir, todavía, no había hecho llover sobre la tierra. Después llovió cuando el ciclo de evaporación, condensación, precipitación fue iniciado por un Dios misericordioso que cuida de su creación y la sustenta. 20ª pregunta. ¿Tenía Dios la intención de que el hombre comiera carne antes del diluvio? Génesis 2, 9, 3. Abel ofreció un sacrificio de su rebaño antes del diluvio. Génesis 4, 4. Su ocupación era cuidar ovejas. Versículo 2. ¿No sería un poco extraño que un hombre tuviera una gran manada de animales solo para ofrecer un sacrificio ocasional? La indicación obvia es que él y otros comieron de los rebaños. Las leyes de animales limpios e inmundos eran bien conocidas antes del diluvio. Dios le dijo a Noé que llevara al arca 7 parejas de cada especie de animal limpio y una pareja de cada animal inmundo. Génesis 7:2. No hay registro de que Dios le haya explicado a Noé qué animales eran limpios y cuáles inmundos. Esto debe haber sido de conocimiento común entre aquellos que siguieron el camino de vida de Dios.
Tal conocimiento era entonces importante solo si la humanidad realmente comía carne. El registro fósil del mundo anterior al diluvio indica que el hombre comía todo tipo de carne antes del diluvio. Lo más probable es que Génesis 9:3 sea simplemente una reafirmación de Dios al hombre de que la vida animal aún estaría disponible para alimento, aunque a muchos animales ahora se les había dado una naturaleza salvaje. Ver Génesis 9:2. Ahora tenían un temor del hombre que no tenían antes del diluvio. Esto hizo que fuera más difícil, pero no imposible, para el hombre cazarlos como alimento. Dios tampoco se tomó la molestia de decirle a Noé acerca de las diferencias entre lo limpio y lo inmundo cuando le ordenó: todo lo que se mueve y tiene vida os será para comer. Noé ya conocía la distinción. 21ª pregunta. Le he preguntado a varias personas si sabían quién escribió el libro de Génesis y nadie me puede dar una respuesta. ¿Me pueden ayudar? Elija cualquier versión autorizada de King James, ábrelo en el libro de Génesis. El título es el primer libro de Moisés llamado Génesis. Jesús dijo, en una conversación con ciertos líderes religiosos de su época: no penséis que os acusaré ante el Padre, hay uno que os acusa, el mismo Moisés, en quien confiáis. Porque si creyerais a Moisés, habríais creído en mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5 del 45 al 47. Aquí está el testimonio personal de Jesús de que Moisés escribió las Escrituras. ¿Pero qué parte? Jesús dio la división del Antiguo Testamento en Lucas 24:44. Es necesario que se cumplan todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Un libro representativo de los escritos. Un poco antes, Jesús, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó a los discípulos en todas las escrituras lo que se refería a él. Versículo 27. Jesús comenzó con Moisés porque escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Cada libro lleva el nombre de Moisés.